Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy día voy a hablar un poquito de los ferrocarriles aquí en Atacama. Como ya sabemos, ferrocarril y minería es un conjunto de siempre, digamos, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema de la minería? El transporte. Además, la minería siempre tenía algunos momentos de innovaciones importantes. Y uno justamente era inventó el uso de las líneas férreas como medio de transporte potente. Rápidamente, en realidad, 1847 se entendió aquí en Atacama, hay que buscar un sistema potente de transporte. De esta forma se concretó en 1851 la línea férrea Caldera-Copiapó, con el objetivo después continuar a los centros mineros, y así pasó. 1851-52, mejor dicho, todo se concretó hasta Copiapó y después a Chañarcillo, Los Loros y Puquios, y los centros mineros en la cercanía de Copiapó estaban conectados. No solamente el transporte de mineral hacia los puertos era importante, también en realidad de los trabajadores y de las maquinarias del puerto hacia la mina era importante. Bueno, en Atacama rápidamente se concretaron más proyectos, por ejemplo, después en Carrizal Alto, Carrizal Bajo, el proyecto, el sistema, después el sistema Chañaral, Las Ánimas, y el proyecto Las Bombas, Carrizalillo, un proyecto chiquitito pero igual importante, y los últimos, el proyecto entre Vallenar, Huasco y al interior de Vallenar. Después, sistemas aisladas, casi con toda una trocha diferente. La trocha aquí, por ejemplo, del sistema Copiapó tenía 1435 milímetros. La trocha de Stevenson, la trocha normal, donde estoy justamente ahora, claro, es de 1 metro nomás. Después la trocha de Carrizal Alto, Carrizal Bajo era 1270 milímetros. La trocha de Chañaral era 1067 milímetros, y así todos tenían diferentes trochas. Después, alrededor de 1909 hasta 1915, llegó el ferrocarril longitudinal, que trató unir al primero y después unificar todos estos sistemas aislados entonces. Eso funcionó hasta un cierto momento, pero como se ve hoy día, esta línea longitudinal es casi abandonado, solamente en un sector junto con la línea férrea de Vallenar, Huasco, está operando, pero fuertemente por simplemente la mina Los Colorados. El resto lamentablemente está ya sin uso, por decir, o completamente levantado. Aquí estamos encima de la línea Caldera-Copiapó, que en realidad es un monumento histórico. En realidad no debería ser así como es. Es una muy temprana línea férrea, una muy importante inversión aquí en Atacama. Participó en el desarrollo de Chañarcillo, participó en el desarrollo de las minas de Puquios, y no hay que olvidar, esa línea todavía es, digamos, en operación, pero suspendido, y ya faltan muchas partes, muchos tramos. Bueno, para tener los datos claros, ¿no? El sistema Caldera-Copiapó comenzó en 1851. El sistema Carrizal Bajo, Carrizal Alto, comenzó en 1864. El sistema Chañaral Ánimas, Salado, 1869. Y el sistema Las Bombas, Carrizalillo, donde hoy casi no queda nada, 1887. Y el sistema Huasco, Vallenar, Pedro León Gallo, inicialmente con la trocha métrica, 1889. También hay que indicar que el sistema de los ferrocarriles de Taltal, un tremendamente grande sistema de 350 kilómetros de extensión, estaba en el comienzo en territorio Atacama. Claro, después quedó en la región de Antofagasta, y claro, era uno de los ferrocarriles más potentes, más importantes para garantizar la producción del salitre. Bien. Ahí vamos a revisar hoy día, de una forma rápida, todo este
sistemas, la longitudinal, algunas estaciones. Bien, vamos a revisar un poquito, visitar la estación Monte Amargo. Lamentablemente no en buen estado. Aquí imagínate el refuerzo de los ingenieros, de la gente, 1881, y eso se quedó más o menos acá de la estación Monte Amargo. Se puede decir, lamentablemente, no muy bien. El sistema Caldera Copiapó alcanzó una extensión de 253 kilómetros en su mejor momento, junto Caldera con Copiapó y los centros mineros del sector, además a los pueblos del interior del Valle Río Copiapó. En 1851 se inauguró Caldera a Copiapó, 1857 a Chañarcillo. Hasta aquí, entonces, 1867 inició el tráfico a Los Loros y San Antonio, y 1871 a Puquios, todos en trocha normal de Stevenson, 1435 milímetros. Las últimas construcciones eran Conexión Fundición Paipote, 1949, Muelle Cerro Imán y Mina Cerro Imán, 1955, y Circunvalación de Copiapó en 1957. Aquí, en la ex estación de Chañarcillo, capaz uno de los objetivos principales de ese ferrocarril. Chañarcillo, la mina más grande del país, exigió un sistema de transporte potente. Sin eso, simplemente no era competitiva. Vamos a revisar un poquito el ferrocarril aquí de Carrizal Alto. Estamos ahí cerca de la entrada de Carrizal Alto. Ahí se ve el terraplén en su mejor forma. La línea Carrizal Alto, Carrizal Bajo era una línea de más de 180 kilómetros que se inauguró más o menos, o se construyó en 1864, que tenía una longitud de 180 kilómetros, junto Merceditas, Hierbas Buenas, Astillas, Manganeso, Mina Coquimbana, claro, Carrizal Alto, junto con la fundición Chañarcito al Carrizal Bajo. La trocha era 1270 milímetros y era una obra maestra. Claro, esta línea tenía principal función de carga de material hacia la fundición Chañarcito, hacia la fundición Carrizal Bajo y, claro, para su exportación Carrizal Bajo.
Las empresas aquí eran principalmente ingleses o después norteamericanas que realmente exigieron un sistema de transporte potente y eficiente para sus minas de cobre. Las minas de cobre ya conocemos, es Jarillas, Merceditas con la bronce, es Cerro Blanco con cobre plata, es la Coquimbana, es la Astilla, hay sector Astilla, la Negra, aquí las minas de Carrizal Alto, la Portezuelo, varias minas acá, ¿no? Y todo con esta potente línea de ferroviaria bien hecha, bien construida, como se ve. Este terraplén tiene 60 años sin uso o 60 años levantado y bueno, 1865 se construyó y la declinación ya comenzó en 1915, 1920. Ya en algunos siglos, en algunos momentos no tenían tráfico en los años 30, 20-30 y se levantó finalmente esta línea en 1962. Aquí andando encima de la línea Chañaral a Los Pozos, que hoy se conoce como Manto Verde, uno de los pocos túneles ferroviarios en Atacama. El sistema Chañaral, El Salado y Diego de Almagro es un sistema netamente minero. Inicialmente de una trocha 1067 milímetros, tenía una extensión máxima 196 kilómetros. Inicialmente, en 1869 se construyó los tramos entre Chañaral a Las Ánimas y El Salado. Claro, sabiendo, sin sistema ferrocarril potente, las minas de Las Ánimas no tenían posibilidad de desarrollarse. En 1897 llegó la conexión a Diego de Almagro, en esa época pueblo hundido. Pero el gran momento de este sistema de ferrocarril llegó en 1928. La mina Potrerillos, un pórfido cuprífero, tenía una producción tan elevada que la única solución era transporte vía ferrocarril. Se prolongó el sistema desde Diego de Almagro a la mina y fundición Potrerillos y al puerto Barquito, eso en 1928, mientras el ramal a Ánimas y Pozo se quedó abandonado. Actualmente, después de los aluviones 2015 y 2017 no hay tráfico. Grandes partes de la línea están destruidas. Se nota claramente dos andenes. Seguramente varios. Ahí la última maleta. Bueno. Ya nunca va a llegar el tren. La última. Como representante de la línea férrea longitudinal, seleccioné la estación Punta de Díaz entre Copiapó y Vallenar. Aquí tenemos la intersección entre el sistema Carrizal y longitudinal. Aquí los pasajeros de Carrizal Alto y Bajo podrían cambiarse el tren a Santiago. La línea longitudinal finalmente juntó todos los proyectos aislados y permitió a partir de 1914 un viaje en 2 días a Santiago. Era capaz el proyecto de infraestructura más ambicioso del comienzo del siglo. La línea longitudinal cruza la región de Atacama con una longitud de 550 kilómetros. Entra en el sur cerca de Incahuasi y sale en el norte donde Altamira. La trocha era métrica y poco a poco los otros sistemas existentes se adaptaron a la trocha métrica. La velocidad de los trenes en la línea longitudinal no era para nada impresionante. Justamente entre Vallenar y Copiapó
era el tramo más rápido, con 43 kilómetros por hora en promedio. Pero tramos como La Serena a Vallenar figuran con una velocidad promedia de 29 kilómetros por hora, que es para nada bueno, ni para esta época. Como punto central de las líneas en Atacama se puede definir la estación de Copiapó. Data de 1864 y el edificio se encuentra bien renovado. Aquí salieron los trenes a Caldera, a Puquios, a Chañarcillo y Los Loros, y después, los años 1920, a La Calera y Iquique. Un viaje a Santiago, por ejemplo, en 1937, comenzó en un domingo a las 8 en la mañana y lunes a las 20 en la tarde llegaron a la estación Mapocho en Santiago. Claro, con cambio en La Calera, donde comenzó el longitudinal norte con su trocha métrica. No olvidamos los otros proyectos, Ferrocarril de Huasco a Vallenar, que se extendió hasta Pedro León Gallo, un ramal del mismo sistema de la mina Algarrobo, que data de 1962, y claro, el ramal activo a la mina Los Colorados, también en las cercanías de Vallenar. La línea entre Mina Carrizalillo a Las Bombas y probablemente a Pan de Azúcar, data de 1877. Claro, ya mencionado el sistema grande salitrero de Taltal. La línea férrea entre Caldera y la mina de cobre El Algarrobo, data de 1905, trocha de 760 milímetros y alrededor de 30 kilómetros de longitud. Y claro, todas las líneas de las minas particulares, como el trayecto de la mina Dulcinea a la fundición Donde Carrera Pinto, por ejemplo. También deberían mencionar los trayectos planificados pero jamás realizados a Argentina. La alternativa por Maricunga y la alternativa por Pircas Negras, ambos planificados entre 1880 y 1890, pero nunca jamás realizados. Creo en un momento voy a presentar algunos trayectos más en detalle, como es una historia increíble y un poco mística, la presencia de las instalaciones ferrocarriles andinas y terraplenos en pleno desierto de nada, en el nada. Es un poco irreal en realidad. Bien amigos de GeoVirtual2.cl, eso era para hoy. Ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao.